restaurante de mi hijo, mi nuera me contestó: ayer celebramos, pero solo con la gente especial. Una semana después me llamó: las cuentas están vencidas, ya hiciste la transferencia. Le respondí: ¿no te dije? ¿Conoces ese momento cuando se te va el piso? Cuando te das cuenta de que la persona a quien amaste, protegiste y apoyaste toda tu vida, te mira como si fueras nadie. Pues bien, viví ese momento a los 70 años en una llamada que duró menos de 2 minutos, pero que partió en 45 años de dedicación. Mi nombre es Esteban, y esta es la historia de cómo aprendí de la peor manera que el amor de padre puede confundirse con tontería cuando entra la gente equivocada a tu familia. Déjame contarte cómo 1.500.000 pesos, la mitad de los ahorros de mi vida, se fueron al caño en manos de mi nuera, y cómo tuvo el descaro de llamarme 7 días después de humillarme para pedirme más dinero como si fuera un cajero automático, como si no tuviera sentimientos. Pero espérate, porque esta historia no termina conmigo llorando en mi almohada. Termina con ella aprendiendo que un padre puede ser generoso, sí, pero nunca más ingenuo. Si alguna vez te has sentido usado por tu propia familia, si has dado todo de ti y recibido ingratitud a cambio, quédate conmigo hasta el final. Porque lo que pasó después de esa llamada te va a demostrar que nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Y antes de empezar, si te gustan las historias reales de superación y justicia, suscríbete a los consejos del abuelo y dale a la campanita, porque aquí compartimos historias de gente que se niega a ser pisoteada. Y créeme, vas a querer saber cómo termina esta historia. Era un martes por la mañana. Estaba regando mis geranios rojos en el patio, esos que Carmen, mi finada esposa, me había regalado para nuestro aniversario número 35. Ella murió hace 4 años, pero las flores siguen viviendo. Es curioso cómo las plantas a veces son más agradecidas que las personas, ¿verdad? Sonó el teléfono. Era Miguel, mi único hijo. Mi corazón siempre daba un brinquito cuando veía su nombre en la pantalla. Cosa de papás, ya sabes, esa esperanza ingenua de que te llama nada más para preguntar cómo estás, si ya comiste, si necesitas compañía. Contesté sonriendo. Bueno, mijo, qué sorpresa tan bonita. Su voz llegó un poco apurada, un poco distante. Ruido de carros atrás. Oiga, papá, óigame, voy rapidito porque estoy atorado en el tráfico. Nada más quería saber. ¿Ya vio las fotos del restaurante que subió Sofía? Sofía, mi nuera desde hace 3 años, la mujer que entró en la vida de mi hijo, y poquito a poco me fue sacando de ella. Sí las vi, mijo, está muy bonito. ¿Cuándo va a ser la gran inauguración? Quiero ir bien vestidito para apoyarte en este momento tan importante. Silencio del otro lado. De esos silencios que duran 2 segundos, pero se sienten como una eternidad. Papá, es que, pues, la inauguración fue ayer. Se me tembló la mano. El regador casi se me resbala. ¿Cómo que ayer? Pero nadie me avisó. Yo pensé que iba a ser más adelante. Escuché voces apagadas. Se había puesto la mano en el teléfono para hablar con alguien. Luego regresó. Es que todo pasó muy rápido, ¿sabe? Sofía organizó todo. Fue algo muy chiquito. Algo chiquito. Las palabras me rebotaron en la cabeza. Pero, Miguel, yo metí 1.500.000 pesos en este restaurante. La mitad de la herencia que dejó tu mamá. Pensé que era natural que estuviera ahí. Papá, no se lo tome así. Luego arreglamos una visitita con usted. Ahorita tengo que colgar. ¿Sale? ¿Lo quiero? Y colgó. Me quedé ahí parado con ese teléfono mudo, sintiendo un dolor en el pecho que no era físico. Era peor. Era el dolor de entender que no eres prioridad, que eres conveniente cuando toca abrir la cartera,
pero desechable cuando toca celebrar. Pero todavía no había visto lo peor. 3 días después, Sofía subió las fotos oficiales de la inauguración. Y ahí sí se me vino el mundo encima. No era algo chiquito. Había más de 150 personas, globos dorados, un buffet enorme, mariachi tocando en vivo, meseros sirviendo tequila y mezcal. Los papás de ella estaban ahí sentados en una mesa decorada como si fueran los reyes del lugar. Su suegro dio un discurso. Su suegra cortó el listón rojo con Miguel y Sofía. Y yo estaba en mi casa, dándoles de comer a las palomas en la plaza, pensando que la inauguración todavía iba a pasar. Me puse a ver las fotos de cerca, reconocí gente. Estaba Lupita, la amiga de la infancia de Miguel. Estaba Raúl, su primo. Hasta estaba doña Esperanza, mi vecina de años, que seguro invitaron por cortesía. Todos estaban ahí menos yo. En el pie de foto, Sofía había escrito: Noche mágica, junto a la gente que realmente importa. Eterna gratitud a quienes creyeron en este sueño. ¿Quiénes creyeron? Yo creí, yo pagué. Yo le agarré la mano a mi hijo cuando dijo que quería dejar su trabajo para hacerse empresario. Yo fui el que dejé atrás la seguridad de mi vejez para financiar este sueño. Pero no importaba. Lloré esa noche. Lloré como no había llorado desde el funeral de Carmen. No por dolor de pérdida, sino por dolor de humillación. Porque perder a alguien por la muerte es inevitable. Pero que te tiren siendo tú vivo, por decisión propia, eso duele de una manera que no tiene remedio. Le hablé a mi compadre, don Roberto. Tiene 73 años, también viudo, y se volvió mi amigo después de que se nos fueron las esposas. Cada sábado tomamos café juntos. Jugamos dominó. Nos quejamos de la vida. Llegó enseguida. Me encontró sentado en la cocina con el teléfono en la mano y los ojos hinchados. Esteban, ¿qué pasó? Le enseñé las fotos, le conté todo. Leyó cada comentario, cada elogio que hacía la gente, cada agradecimiento que Sofía contestaba, y en ningún momento mencionó mi nombre. Don Roberto se quitó los lentes, los limpió despacio, respiró hondo. Sabes que yo nunca me meto en la vida de otros, ¿verdad, Esteban? Pero ahora sí voy a hablar. Esta muchacha te está usando y tu hijo la está dejando hacer. Pero es mi hijo, Roberto, y tú eres su papá, y un papá merece respeto, no dinero. Respeto. Me acosté esa noche con un nudo en la garganta, pero en el fondo todavía tenía esperanza. Esperanza de que Miguel llamara, se disculpara, explicara que había sido un malentendido. No llamó, pero 7 días después, Sofía sí llamó. Y ahí, compadre, empezó la parte que cambió todo. Porque cuando abrió la boca para pedirme más dinero sin una pizca de vergüenza, entendí que era hora de dejar de ser padre y empezar a ser inteligente. La llamada de Sofía llegó en un día lluvioso. Me acuerdo porque estaba haciendo pan casero, ese pan de masa madre que le gustaba a Carmen. Aunque ya pasaron 4 años sin ella, lo sigo haciendo. Es mi manera de mantenerla viva, ¿sabes? En los olores, en los gestos, en las cositas que construimos juntos durante 45 años de matrimonio. Carmen era maestra de primaria. Yo era maestro de matemáticas. Nos conocimos en una junta de profesores en 1975, en esa secundaria del rumbo de Oblatos. Era tímida, usaba lentes de armazón grueso y tenía una sonrisa chueca que me ganó desde la primera vez que la vi. 3 años después nos casamos y al siguiente año llegó Miguel, nuestro único hijo. Toda la vida nunca tuvimos dinero de sobra, pero tampoco nos faltó nada. Comida en la mesa, ropa limpia, útiles nuevos para empezar el año escolar. Las vacaciones eran en casa de mi hermana en Puerto Vallarta, en un departamentito donde compartíamos cuarto con mis sobrinos.
pero eran vacaciones felices, sencillas, pero felices. Cuando nació Miguel, me hice una promesa. Este chamaco va a tener todo lo que yo no tuve. Va a estudiar, va a tener oportunidades, va a ser alguien en la vida. Y cumplí mi palabra. Nos apretamos el cinturón, ahorramos en todo, pero le pagamos la Universidad de Administración. Se graduó a los 23 años. Carmen y yo lloramos de emoción en la graduación. La vida siguió. Miguel consiguió trabajo en una empresa de logística, rentó un departamentito, empezó su vida. Nos veíamos cada domingo. Comida en casa, ese guisado de pollo que le gustaba desde chamaquito. Después de comer, café con pan dulce, plática en la sala, risas tontas, viendo las caricaturas. Eran domingos sencillos, pero eran nuestros. Entonces llegó el diagnóstico de Carmen: cáncer de páncreas agresivo. Los doctores le dieron 6 meses. Vivió 9 meses peleando cada día como si fuera el último. Y lo fue. Un martes en la mañana me agarró la mano, sonrió de esa manera que era suya y me dijo: «Eres lo mejor que me pasó en la vida, Esteban». Y cerró los ojos. No estaba listo. Nunca lo estás, ¿verdad? Miguel me apoyó en el funeral, me agarró la mano durante todo el novenario. Me hablaba todas las noches para preguntarme si ya había cenado, si estaba bien, si necesitaba algo. En esos primeros meses de viudo, mi hijo fue mi roca, mi certeza de que no estaba solo. Cuando salió el testamento, descubrí que Carmen había sido más visionaria de lo que me imaginaba. La casa estaba pagada, esa casita de 3 recámaras que compramos en los 90s, con el patio lleno de naranjos. Y había 3.000 de pesos entre ahorros, seguro de vida, y una inversión que yo ni sabía que existía. Fue por esos tiempos que Miguel conoció a Sofía. Trabajaba como directora de mercadotecnia en una startup. Pelo siempre impecable, uñas hechas, ropa de marca. Diferente a las novias que había tenido antes, esas muchachas sencillas de clase media como nosotros, que llegaban a comer en casa en chanclas. Sofía siempre llegaba en tacones. Al principio traté de quererla. Te juro que traté. Hacía esas comidas especiales, me encargaba del postre, le hacía preguntas sobre su trabajo, sobre su familia. Pero ella siempre tenía una barrera, una sonrisa cortés pero fría. Contestaba con monosílabos, veía el teléfono en medio de la plática, encontraba excusas para irse temprano. «Papá, es que es reservada», me decía Miguel cuando yo hacía comentarios. «Dele tiempo, ya se van a entender». Pero nunca nos entendimos. A los 6 meses de noviazgo, las cosas cambiaron. Miguel empezó a faltar a las comidas dominicales. Al principio, fue una vez al mes. «Nos vamos a pasar el fin de semana a la playa, papá». Luego se hicieron 2, 3 veces. La familia de Sofía nos invitó a un asado. «Tenemos un compromiso importante». Entendía, estaba enamorado, estaba construyendo su vida. No podía ser egoísta, pero dolía. Esa mesa grande que siempre estaba llena empezó a tener sillas vacías, y yo empecé a comer solo, viendo el lugar donde se sentaba Carmen, donde Miguel se reía con mis historias. Fue un domingo de esos solitarios que Miguel me llamó. Voz entusiasmada. Ese entusiasmo que no le había escuchado en mucho tiempo. «Papá, necesito contarle algo. Sofía y yo decidimos renunciar a nuestros trabajos y abrir un restaurante». Se me encogió el corazón, no de felicidad, de miedo. «Pero, mijo, ¿tienen experiencia en este campo? Un restaurante es un negocio difícil». «Sofía tiene conexiones, papá. Conoce proveedores, ya ha trabajado en gastronomía. Y yo siempre he soñado con ser empresario. Usted lo sabe». «¿Soñado desde cuándo?» Pero no dije nada.
Solo pregunté, ¿y cómo van a financiar esto? Hemos ahorrado como 500.000 pesos, pero necesitamos más para la remodelación del local, equipos, mercancía inicial. Papá, necesitaríamos como 1.500.000 pesos para empezar. Ahí estaba la razón de la llamada. Podemos hacer un contrato, papá. Usted entra como inversionista. Cuando el restaurante empiece a dar ganancias, le pagamos de vuelta con intereses. Inversionista. La palabra sonaba extraña en mi boca. Mijo, es mucho dinero. Es casi la mitad de lo que dejó su mamá. Lo sé, papá, pero es para nuestro futuro. Le prometo que va a funcionar y se va a sentir orgulloso de mí. Esas palabras me partieron. Orgulloso de él. Siempre había estado orgulloso de él. Desde el primer dibujo que hizo en el kinder hasta el diploma de la universidad. Sofía se metió a la llamada. Voz dulce, persuasiva. Don Esteban, sé que es una suma grande, pero ya va a ver. En 2 años le pagamos todo de vuelta, y va a poder decir que ayudó a su hijo a realizar su sueño. Ahí debería haber sospechado. Debería haber pedido detalles, pedido un plan de negocios, consultado un abogado. Pero era papá, y un papá cree, un papá impulsa, un papá se sacrifica. Transferí 1.500.000 pesos a la cuenta de Miguel en 3 pagos. Firmé un papel que Sofía llamó acuerdo informal. Nada registrado, nada oficial. Solo una promesa de palabra de que me reconocerían como inversionista. ¿Y sabes qué me pidió de único? Don Esteban, es mejor que no platiquemos la cantidad con otros, ¿sí? Ya sabe cómo es la gente. Le da envidia. Acepté. Guardé el secreto porque confiaba. Y ahí empezó el error más grande de mi vida. ¿Sabes ese momento cuando estás en una situación y no puedes ver lo obvio? Cuando todos a tu alrededor lo ven, pero tú insistes en creer que todo está bien. Exactamente eso me pasaba. Y lo peor es que yo sabía. En el fondo sabía. Pero decidí ignorarlo porque aceptar la verdad significaba aceptar que mi hijo había cambiado. Y ese dolor era muy grande para caber en mi pecho. La primera señal llegó 2 semanas después de la transferencia del dinero. Era el cumpleaños de Sofía, 32 años. Había comprado un regalo sencillo, un pastel de fresas de esa pastelería fina de la avenida de la que siempre hablaba. Y le hablé a Miguel para saber a qué hora sería la fiesta. Ah, papá, va a ser algo bastante íntimo, ¿sabe? Nada más sus amigos más cercanos. Amigos más cercanos. Acababa de depositar 500.000 pesos en su cuenta, pero no era lo suficientemente cercano como para estar en el cumpleaños de mi nuera. Entiendo, mijo, no hay problema. Entonces dejo el regalo en su casa, ¿sale? Mejor no, papá. Andamos medio batallones con la remodelación del restaurante. Luego paso por él. Nunca pasó por él. El pastel se quedó en mi refrigerador hasta que se echó a perder. Lo tiré una semana después, con ese nudo en la garganta de alguien que sabe que no fue el pastel lo que rechazaron. Fui yo. La segunda señal llegó en Navidad. Siempre había hecho Nochebuena en mi casa. Siempre, desde que nació Miguel, la Navidad era conmigo. Pavo rostizado, relleno, puré de papa, ese tronco de helado que era tradición familiar. La mesa estaba preciosa. Había puesto ese mantel rojo que me regaló mi mamá cuando me casé. Prendía velitas, hacía que todo oliera a canela. El 20 de diciembre le hablé a Miguel. Mijo, este año pensé en hacer una Nochebuena más chiquita, más sencilla, nada más nosotros 3. ¿A qué hora llegan en Nochebuena? Silencio del otro lado. Ese silencio que ya se había vuelto rutina. Papá, es que habíamos planeado pasar la Navidad en casa de los papás de Sofía este año. El piso se desapareció otra vez. Pero, mijo, siempre hemos pasado la Navidad juntos. Lo sé, papá,
Pero su familia es grande, ¿sabe? Y insistieron mucho. A lo mejor en Año Nuevo nos vemos. A lo mejor. La palabra dolió más de lo que debería. Órale, mijo, disfrútenla. Pasé la Navidad solo. Hice un pollo chiquito, una ensalada. Ni siquiera puse el mantel rojo. Me senté enfrente de la tele viendo esos programas especiales de fin de año, fingiendo que todo estaba bien. Pero a medianoche, cuando se oyeron los cohetes, lloré. Lloré por Carmen, que ya no estaba. Lloré por Miguel, que decidió no estar. Y lloré por mí, que me estaba volviendo invisible. Don Roberto tocó a mi puerta a las 2:00 de la mañana. Había visto la luz prendida. «Esteban, ¿está bien?» Mentí que sí. Se metió de todos modos, hizo té de manzanilla, se sentó en el sillón conmigo, hasta que dejé de temblar. No dijo nada, nada más se quedó. Y en ese momento entendí que a veces la presencia silenciosa vale más que 1000 palabras. Los siguientes meses fueron una secuencia de pequeñas exclusiones. Cada una dolía un poquito menos que la anterior, no porque el dolor fuera disminuyendo, sino porque me estaba entumeciendo. Traté de visitar su departamento 3 veces. 3. La primera vez Miguel dijo que estaban pintando y la casa era un desastre. La segunda, que Sofía tenía migraña y necesitaba silencio. La tercera, ni siquiera contestaron el portero. Me quedé abajo cargando un molde de lasaña que había hecho con tanto cariño, viendo las ventanas del 6º piso, sabiendo que estaban ahí dentro. Me regresé a casa con todo el molde. Me lo comí solo durante los siguientes 3 días. Doña Esperanza, mi vecina, empezó a darse cuenta. «Esteban, hace rato que no veo a Miguel por aquí. ¿Todo bien?» «Ah, está ocupado, doña Esperanza. Está abriendo un restaurante. Ya sabe cómo es». Me miró de esa manera. Esa mirada de lástima mezclada con preocupación. «Ten cuidado, ¿sí? Una buena suegra es una suegra lejana, pero un papá que da dinero y ni siquiera recibe una visita. Eso tiene nombre». Fingí no entender, pero entendí perfectamente. La tercera señal, y tal vez la más dolorosa, llegó un sábado por la tarde. Estaba en la farmacia comprando medicinas para la presión cuando me topé con Lupita, la amiga de la infancia de Miguel. Siempre habíamos sido cercanos, me decía tío. «Tío Esteban, hace muchísimo que no lo veía». Platicamos ahí entre los champús y la vitamina C. Me contó que se iba a casar, que se casaba en marzo, que estaba emocionada, y luego sin pensarlo se le salió. Por cierto, me topé con Miguel la semana pasada en la plaza. Él y Sofía estaban comprando muebles para el restaurante. Estaban súper emocionados. Sofía me enseñó la vajilla que habían escogido, toda muy fancy. Se me congeló la sonrisa. ¡Qué bueno! Y me invitó a la inauguración. Dijo que iba a ser en marzo también. A lo mejor podemos cuadrar la fecha para que pueda ir a los 2 eventos. Se rió inocentemente. Me reí con ella, pero por dentro me estaba desplomando. Estaban invitando amigos, escogiendo vajillas, planeando la inauguración, y yo, la persona que había financiado todo, no sabía nada. Me fui a casa, cerré la puerta con llave, me senté en el piso de la cocina y lo saqué. Lloré hasta que no tuve más lágrimas, hasta que me dolió la garganta, hasta que finalmente acepté lo que había estado negando por meses. Me habían usado. Esa noche don Roberto vino con pan fresco y mantequilla, el ritual de siempre. Pero cuando vio mi cara hinchada, no preguntó nada. Solo dijo: «Esteban, necesitas entender algo. La generosidad tiene un límite, y ese límite se llama dignidad. Pero es mi hijo, Roberto, y tú eres su papá. Eso debería significar respeto, no explotación». Sabía que tenía razón, pero todavía no estaba listo para actuar.
Todavía no, porque lo peor, el momento que haría explotar todo, todavía estaba por venir. Y cuando llegó, ya no había vuelta atrás. Marzo llegó con ese calor sofocante que hace que la ropa se pegue al cuerpo. Estaba en la cocina pelando papas cuando sonó el teléfono. Era un mensaje de Miguel, no una llamada. Un mensaje porque ni para hablar conmigo tenía tiempo ya. Papá, el restaurante ya casi está listo. Está padrísimo. Le va a encantar. Ahí estaba. Después de 8 meses de escuchar excusas, de recibir migajas de atención, de ser tratado como un conocido lejano, finalmente iba a ver dónde había ido el dinero que Carmen había ahorrado con tanto sudor. No esperé invitación formal. Al día siguiente agarré el metro. Sí, todavía agarraba el metro aunque tenía carro en la cochera. Vieja costumbre de ahorrar dinero. Fui a la dirección que había apuntado en un papelito arrugado en mi bolsa. Avenida Chapultepec, número 423, Barrio Nice. De esos lugares donde las banquetas son anchas, los árboles bien podados, carros importados estacionados frente a edificios. Cuando vi la fachada, se me encogió el corazón. No era un restaurante sencillo, era un proyecto, una obra de gente que tenía dinero para invertir en lujo. Cristal ahumado en toda la fachada, letrero iluminado aunque fuera de día. Esas plantas ornamentales gigantes en la entrada. Sabores de mi tierra. Estaba escrito en letras cursivas doradas con un dibujo de una olla de barro que parecía más bien una obra de arte. Empujé la puerta. El olor a pintura todavía estaba en el aire, mezclado con el aroma de madera noble y café recién hecho. El salón era enorme. Había, por lo menos, 80 lugares distribuidos en 1900 mesas de madera maciza, cada una con un centro de mesa diferente, plantita suculenta, vela aromática, servilleta de tela doblada en origami. Las paredes tenían cuadros grandes, pinturas que imitaban mercados de pueblo, ollas de cobre colgando como decoración, repisas rústicas llenas de frascos de vidrio con granos de colores. Todo pensado, todo caro, todo muy lejos del restaurante sencillo de comida regional que me había vendido Miguel. Había costado mucho más que 500.000 pesos. ¿En qué le puedo ayudar? Me volteé. Era un muchacho joven, uniforme negro impecable, ese tipo de empleado entrenado para ser cortés con los clientes. Soy el papá del dueño, de Miguel. Se le iluminó la cara. Ah, usted es don Esteban. Espéreme, lo voy a llamar. Don Esteban. Por lo menos los empleados sabían quién era yo. Me quedé ahí plantado en medio del salón, girando despacio, tratando de calcular mentalmente cuánto había costado cada detalle. La máquina de espresso italiana, el sistema de sonido integrado tocando jazz bajito, el piso de porcelanato imitando concreto pulido, el aire acondicionado central que ni ruido hacía. ¿De dónde había salido el resto del dinero? ¿Papá? Miguel apareció saliendo de la cocina. Delantal blanco, pelo despeinado, sonrisa rápida, pero sonrisa tensa. No era felicidad de verme, era sorpresa, sorpresa mala. Hola, mijo, vine a echarle un ojo. Dijiste que ya casi estaba listo. Sí, pero todavía estamos en fase de ajustes, ¿sabe? Probando recetas, entrenando al equipo. Volteó a un lado, incómodo. Podrías haber avisado que venías. ¿Avisar? Como si necesitara autorización para ver el lugar que había financiado. Perdón, mijo, es que tenía muchas ganas. Está padrísimo, ¿sabes? Muy por encima de lo que me imaginaba. Me dio una media sonrisa, pero no respondió. Fue cuando apareció Sofía. Venía de la oficina administrativa, tacones repiqueteando en el piso como tambor de guerra, pelo recogido en chongo perfecto, blusa de seda beige. Parecía ejecutiva de multinacional,
no dueña de restaurante en fase de apertura. Cuando me vio, su cara no ocultó nada, molesta, hasta irritada. «Don Esteban, qué sorpresa». Sorpresa otra vez, esa palabra envenenada. «Hola, Sofía, vine a conocer el restaurante. Está padrísimo, los felicito». «Gracias». La voz salió seca como arena. «Pero como ya le habrá dicho Miguel, todavía estamos muy ocupados. Tenemos 1000 cosas que resolver antes de la inauguración». Respiré hondo, armándome de valor. «¿Y cuándo va a ser la inauguración? Quiero estar ahí bien vestidito para apoyarlos». Miré a Miguel. Desvió la mirada. Miré a Sofía. Se cruzó de brazos. Y ahí llegó la frase que quebró lo que todavía quedaba íntegro en mí. «Ah, la inauguración». Se rió brevemente. Volteó a ver a Miguel como esperando que él hablara, pero se quedó callado. Entonces siguió. «Celebramos ayer. La verdad fue algo muy privado, nada más, para la gente especial». El mundo se detuvo. Gente especial. Había dado 500.000 pesos, la mitad de mi seguridad, la mitad de la herencia que Carmen había dejado, y no era lo suficientemente especial como para estar ahí. ¿Ayer? Mi voz salió débil, pero no lo sabía. Pues sí, don Esteban, todo pasó muy rápido. Apenas tuvimos tiempo de organizar la lista. Ya sabe cómo es. Su tono era casual, como si estuviera explicando por qué no me había invitado a algún baby shower cualquiera. Miré a Miguel. Esperaba que dijera algo, cualquier cosa. Una disculpa, una explicación, un mínimo gesto de pena. Nada. Solo miró el piso, manos en las bolsas como chamaco agarrado en mentira. «Papá, luego platicamos con calma, ¿sí? Ahorita de veras necesitamos regresar al trabajo». No esperé a que terminara la frase. Me di la vuelta y salí de ahí. Caminé a la estación del metro con las piernas temblorosas, bolsa apretada contra el pecho, ojos ardiendo de lágrimas contenidas. No iba a llorar en la calle. No les iba a dar ese gusto. Me subí al metro, me senté junto a la ventana, y fue hasta que arrancó el convoy que lo dejé fluir. Despacio, en silencio, porque había gente viendo y todavía tenía orgullo. Gente especial. La frase me martillaba en la cabeza. Cada sílaba dolía como golpe. Llegué a casa y me fui directo a la recámara. Me senté en la orilla de la cama, donde Carmen y yo dormimos durante 45 años. Abrí el cajón del buró. Saqué nuestra foto de bodas. Los dos jóvenes, él con traje beige, yo con vestido blanco sencillo, sonriendo como dos tontos enamorados. «Carmen», le susurré al retrato. La regué. Le di nuestro dinero a nuestro hijo y me tiró como basura. ¿Qué hago ahora? La foto no contestó, pero yo sabía lo que me diría. «Levántate, Esteban. Siempre has sido fuerte». No más que no me sentía fuerte. Me sentía usado, humillado, chiquito. Pero esa noche, cuando sonó el teléfono otra vez, todo iba a cambiar. Porque Sofía iba a cometer el error fatal, pensando que yo iba a seguir siendo el ingenuo de la historia. Pasé una semana entera sintiéndome muerto por dentro. Despertaba, tomaba mi café sin saborearlo, regaba las plantas en automático, veía las noticias sin poner atención. Don Roberto tocó mi puerta 3 veces esa semana. Fingí que no estaba. No quería hablar. No quería escuchar consejos. Solo quería desaparecer. El jueves por la mañana estaba sentado en el patio viendo la nada cuando sonó el teléfono. El número de Miguel. Mi corazón dio ese brinco tonto de siempre. Esa esperanza ingenua de papá, pensando que su hijo va a llamar para disculparse. Contesté, pero no era la voz de Miguel. Era ella. «Don Esteban, habla Sofía». El tono ya era diferente. No era cortés, no era frío. Era urgente, casi desesperado. «Buenas, Sofía». «Oiga, voy a ser directa porque no tengo tiempo que perder. Las cuentas del restaurante están vencidas.
Necesitamos pagar a los proveedores mañana. ¿Ya hizo la transferencia de los 25.000? Me quedé callado, procesando. ¿Cuál transferencia? Escuché un suspiro del otro lado. Ese suspiro impaciente de alguien que cree que está tratando con alguien lento. La transferencia mensual, don Esteban. Miguel había acordado con usted. 25.000 mensuales los primeros 6 meses para ayudar con el flujo de caja hasta que el restaurante se estabilice. Se me heló la sangre. Sofía, yo nunca acordé eso. ¿Cómo que nunca acordó? Miguel dijo que usted había aceptado. Contábamos con ese dinero. Su voz se estaba alzando, volviéndose chillona, pero yo me mantuve calmado. Terriblemente calmado. Di 500.000 pesos como inversión inicial. Nunca hubo plática de un pago mensual. Pero, don Esteban, no puede hacer esto. Planeamos todo contando con ese apoyo. Si no les pagamos a los proveedores, nos cortan los productos. El restaurante apenas abrió. Apenas abrió, con una inauguración a la que no fui invitado. Sofía, creo que es mejor que platiques esto con Miguel. Está en la cocina. No puede contestar ahorita. Estamos en pleno servicio de comida. El restaurante está lleno. Necesito esa respuesta ahorita. Y fue ahí, escuchando a esa mujer exigirme dinero con la misma naturalidad con que se exige una cuenta de luz vencida, que algo definitivamente se quebró en mí. No era coraje, era lucidez. Sofía, mi voz salió firme. Déjame preguntarte algo. ¿Cuándo fue la inauguración otra vez? Silencio del otro lado. ¿Por qué? No más contesta. ¿Cuándo fue? La semana pasada. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Y fui invitado? Silencio más grande. Don Esteban, ya le expliqué que fue algo chiquito. ¿Chiquito? Vi las fotos. 150 personas. Mariachi, buffet. Los papás de usted cortando el listón. Los amigos de Miguel que conozco desde chamaquitos. Hasta mi vecina estuvo ahí. Todos estuvieron ahí menos yo. La escuché respirar del otro lado, pero no contestó. ¿Sabes qué frase usaste, Sofía? Nada más para la gente especial. ¿Te acuerdas? No quise decir eso así. Sí quisiste. Y está bien. Entendí el mensaje. No soy lo suficientemente especial para celebrar con ustedes, pero sí soy lo suficientemente especial para pagar las cuentas vencidas, ¿verdad? Está exagerando, don Esteban. ¿Estoy exagerando? Se me alzó la voz por primera vez. Di 500.000 pesos, la mitad de lo que mi esposa ahorró en 45 años de trabajo. Y ni siquiera tuvieron la decencia de avisarme de la inauguración. Y ahora me hablas para exigirme otros $25.000, como si fuera un cajero automático. Está siendo injusto. El restaurante es para su hijo. ¿No quiere verlo triunfar? Quiero verlo feliz, Sofía, pero también quiero que me traten con respeto. Y respeto es lo que más ha faltado en esta historia. Entonces, ¿va a dejar que el negocio de su hijo se hunda por su orgullo? Esa pregunta, ese tono acusador, como si yo fuera el malo de la banda película. No voy a dejar que se hunda nada, Sofía, porque nunca fue mi responsabilidad cargar yo solito con el sueño de ustedes dos. Ya hice mi parte, más que mi parte. Se va a arrepentir de esto. ¿Sabes de qué me arrepiento ya? De no haber exigido un contrato, de no haber puesto mi nombre en los papeles, de haber confiado cuando todo el mundo alrededor mío me estaba avisando. Entonces así es, le va a dar la espalda a su hijo. Respiré hondo, conté hasta 5. No, Sofía, el que me dio la espalda fue él, cuando decidió no invitarme a la inauguración, cuando dejó que me trataras como basura, cuando fingió que no existía mientras celebraba el éxito que yo financié. Don Esteban, ¿qué pasa con los 25.000? No los voy a transferir. De hecho, no voy a transferir nada más.
Consideren que se cerró la llave. Silencio de shock del otro lado. No puede hacer eso. Sí puedo. ¿Y sabes por qué? Porque es mi dinero. No es adelanto de herencia, no es obligación. Es el dinero que Carmen me dejó para que viviera con dignidad los años que me quedan. Le voy a decir a Miguel. Dísele, y ya que andas en esas, pregúntale cuándo fue la última vez que me habló nada más, para ver si estaba bien. ¿Cuándo fue la última vez que me vino a visitar sin que fuera para pedir dinero? Pregúntale eso. Colgué. Las manos me temblaban. El corazón me latía disparejo. Pero por primera vez en meses me sentí vivo. No era coraje, era liberación. Me senté en la silla del patio y dejé que el sol de la tarde me diera en la cara. Cerré los ojos, respiré hondo, y por primera vez desde la muerte de Carmen, sonreí. Una sonrisa chiquita, pero real. El teléfono sonó otra vez. Era Miguel. Lo ignoré. Sonó 3 veces más. Las ignoré todas. En la noche, don Roberto apareció con una olla de caldo de verduras. Traje cena. Sé que no estás comiendo bien. Lo dejé pasar. Le conté todo, la llamada, la exigencia, mi respuesta. Cuando terminé, se quedó viéndome en silencio. Luego, alzó su vaso de agua y dijo: «Por la salud de Esteban, que por fin despertó». Y chocamos vasos con él. Pero lo que no sabía era que esto apenas era el principio, porque en los siguientes días iba a descubrir secretos que transformarían mi dolor en estrategia y mi debilidad en poder. Después de esa llamada, la casa se quedó en un silencio sepulcral. Miguel no trató de contactarme más. Ni mensaje, ni llamada, nada. Era como si hubiera dejado de existir para siempre. ¿Y sabes qué fue lo que más me dolió? Que en el fondo todavía tenía esperanza. Esperanza de que tocara mi puerta, pidiera perdón, dijera que había sido un malentendido. Pero pasaron los días. 1, 2, 3, 4. Una semana entera de silencio. Fue un domingo por la tarde, viendo mi teléfono sin rumbo, que llegó esa catástrofe. Me metí a Facebook, esa red social que apenas sabía usar, pero mi sobrina me había enseñado para ver fotos familiares. Escribí el nombre del restaurante en la búsqueda. Sabores de mi tierra. Apareció el perfil, público, lleno de fotos. Y fue ahí, bajando por ese feed, que se me vino el mundo encima por segunda vez. Las fotos de la inauguración estaban todas ahí. No era un álbum privado, no era una historia que desaparece. Era una publicación fija en la parte de arriba del perfil con más de 500 likes y decenas de comentarios. Cliqueé y cada foto era una puñalada. La primera foto, salón lleno, gente con copas de tequila alzadas. Pie de foto. Noche inolvidable con quienes creyeron en este sueño desde el principio. Desde el principio. Yo era desde el principio. Yo era el principio. Pasé al lado. Segunda foto. Los papás de Sofía en el centro de la mesa principal. Servilleta de tela, plato decorado, sonriendo como realeza. Su papá tenía una copa haciendo un brindis. Tercera foto. Mariachi tocando. Mariachi de verdad con instrumentos. Pequeño escenario montado en la esquina del salón. Iluminación de colores. Esto no era improvisación. Había sido planeado semanas antes. Cuarta foto. Buffet. Mesa enorme con botanas gourmet. Carnes frías importadas. Frutas cortadas en forma de flores. Mini postres en vasitos. Eso debe haber costado unos 100.000 pesos solo esa mesa. Y entonces llegó la quinta foto, la que me hizo levantarme de la silla y caminar en círculos por la sala con el teléfono temblando en mi mano. Eran Miguel y Sofía cortando un listón rojo en la entrada del restaurante. Junto a ellos, a cada lado, los papás de ella, los 4 sonriendo, posando para la foto oficial de inauguración, como si fueran los fundadores, los dueños, los únicos responsables de este éxito.
Y el pie de foto, era la cereza del pastel podrido. Eterna gratitud a mis papás, que siempre me apoyaron en cada sueño. Sin ustedes nada de esto existiría. Y a mi amor Miguel por embarcarse en esta locura conmigo. Somos un equipo invencible. Leí eso 5 veces, 10 veces, hasta que me lo aprendí de memoria. Sin ustedes nada de esto existiría. Los papás de ella, no yo. Los papás de ella. Me fui a los comentarios ya con lágrimas corriendo. Felicidades. Se lo merecen. Qué orgullo verlos triunfar. Hermosa familia. Éxito total. Ya quiero reservar mesa. Y entonces vi un comentario de doña Esperanza, mi vecina. Todo estuvo precioso. Comida deliciosa, ambiente cálido. Felicidades a los muchachos y a las familias que los apoyaron. Que Dios los bendiga. Esperanza había estado ahí. Había comido. Había celebrado. Y cuando me la topé en la calle al día siguiente, no dijo nada. Por lástima, porque sabía que no me habían invitado. Me puse a ver las fotos una por una. Busqué caras conocidas. Reconocí a Lupita, esa amiga de la infancia de Miguel. Estaba riéndose, cargando un vaso de refresco, abrazando otra gente. Reconocí a Raúl, su primo, al que conocía desde que era bebé. Hasta reconocí a Silvia, mi ex compañera de escuela, que era amiga de Sofía. Había por lo menos 150 personas en esas fotos. Gente que había sido cuidadosamente invitada, confirmada, organizada en una lista. Y yo, que había pagado por todo eso, estaba en casa viendo las noticias. Aventé el teléfono al sillón. Me levanté. Empecé a caminar de un lado a otro, sintiendo que se me apretaba el pecho, que se me cortaba la respiración. No era solo tristeza, era coraje. Un coraje que nunca había sentido antes. Ni cuando se murió Carmen, ni cuando perdí a mi papá, porque esas fueron pérdidas inevitables. Pero esto era una decisión. Miguel había decidido no invitarme. Había decidido dejar que Sofía me humillara. Había decidido borrarme de la historia que yo había financiado. Me senté en el piso de la sala, recargué la espalda en la pared y lo saqué. Grité fuerte hasta que me dolió la garganta. Grité por la injusticia, por el dolor, por la ceguera de creer que el amor de padre era suficiente. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, pero cuando me levanté, había algo diferente en mí. Ya no era desesperación, era decisión. Agarré el teléfono otra vez, guardé todas las fotos, tomé capturas de pantalla de todos los comentarios, del pie de foto, de todo. Porque si algo me habían enseñado mis 40 años de maestro, era la importancia de guardar evidencia. A las 6:00 de la tarde sonó el timbre. Era don Roberto. «Esteban, ábreme, necesito hablar contigo». Lo dejé subir. Cuando abrí la puerta venía acompañado. Había traído a una mujer que no conocía, como de 35 años, jeans sencillos y playera, pelo amarrado en cola de caballo. «Esteban, te presento a Patricia. Necesita hablar contigo. Es urgente». Miré a la muchacha. Estaba nerviosa, manoseando las manos, evitando mi mirada. «Don Esteban», empezó, la voz temblándole. «Sé que nunca nos hemos visto en persona, pero necesito contarle algo. Algo que usted tiene derecho de saber». Se me aceleró el corazón. «¿Quién es usted?» Fui novia de Miguel hace 6 años. Cortamos un mes antes de que conociera a Sofía. Se me revolvió el mundo. «¿Y qué hace aquí?» Respiró hondo, como alguien agarrando valor. «Porque trabajé con Sofía en la misma empresa y sé cosas que hizo, cosas sobre el dinero que usted les dio». Me senté despacio en el sillón. Miré a don Roberto. Me hizo señas de que escuchara. «¿Qué tipo de cosas?» Patricia abrió su bolsa, sacó un sobre de Manila, lo puso en la mesita entre nosotros. «Hay documentos aquí, capturas de pantalla de conversaciones,
recibos. Don Esteban me miró a los ojos y vi lágrimas formándose. El dinero que usted dio no fue solo para el restaurante. Me tembló la mano cuando agarré el sobre. Explíqueme mejor. Sofía usó por 300.000 pesos de su dinero para dar el apartado y primeras escrituras de un departamento. Un departamento que está solo a su nombre. Miguel ni siquiera lo sabe. El papel que tenía en la mano parecía que se prendía fuego. Y fue ahí, con ese sobre en mis manos, que entendí. La guerra ni siquiera había empezado. Y yo por fin tenía municiones. Abrí el sobre con manos temblorosas. Adentro había un montón de papeles, capturas de pantalla de WhatsApp, recibos bancarios, hasta fotos de un contrato de compraventa. Empecé a leer y cada línea era un golpe en el estómago. La primera conversación era entre Sofía y una amiga, fechada en noviembre del año pasado, 2 meses después de que había hecho la transferencia. Logré convencer al viejo de que soltara la lana. Ahora no más hay que mantenerlo a distancia, hasta que todo esté a nuestro nombre. Viejo. Me había dicho viejo. La respuesta de la amiga. ¿Y el depa? ¿Va o no va? Ya aparté el enganche. $300.000. Cierro la próxima semana. Solo a mi nombre, obvio. Si las cosas se ponen feas con Miguel en el futuro, por lo menos salgo ganando. Se me nubló la vista. Tuve que parar de leer. Respira, Esteban. Don Roberto me puso la mano en el hombro. Respira hondo. Miré a Patricia, la cara roja, los ojos aguados. ¿Cómo consiguió esto? Todavía tenía acceso al correo viejo del trabajo. Trabajamos en el mismo departamento. Compartíamos ciertos archivos. Cuando me enteré de que había empezado a salir con Miguel, me mantuve al pendiente. No por celos, don Esteban, sino porque la conocía. Sabía de qué era capaz. ¿Y por qué nunca me contactó antes? Bajó la cabeza. Porque tenía miedo. Miedo de meterme en problemas, de causar problemas. Pero ayer vi las fotos de la inauguración. La vi agradeciendo a sus papás, fingiendo que había construido todo sola. Y pensé, si no hago algo, voy a ser cómplice. Regresé a los papeles. Había un comprobante de transferencia. 300.000 pesos de la cuenta de Miguel, la misma cuenta donde deposité el dinero, a la cuenta de Sofía. Fecha, 3 semanas después de mi inversión. Descripción, enganche departamento. Y había más, una captura de pantalla de un contrato. Departamento de 2 recámaras en la colonia americana. Valor total, 3.640.000 pesos. Enganche, 640.000 pesos. Comprador, Sofía Santos Ferrer. Solo su nombre. Miguel ni siquiera era cofirmante. ¿Él sabe esto?, pregunté, la voz quebrada. No. Le dijo que el departamento estaba a nombre de los dos, pero que todavía necesitaban regularizar la documentación. Mentira. Todo registrado solo a nombre de ella desde enero. Patricia, ¿puedo quedarme con estos documentos? Puede. Son copias. Y todavía hay algo más. Dudo. Sofía tiene deudas. Muchas. Tarjeta de crédito al tope. Crédito al consumo. Estaba desesperada por dinero cuando conoció a Miguel. No fue amor, don Esteban. Fue estrategia. Las piezas del rompecabezas se armaron. El interés repentino en mi hijo, justo después de la muerte de Carmen. Las preguntas indirectas sobre la herencia. La manera como siempre llevaba la plática de vuelta al dinero. Gracias, logré decir. No tiene idea de lo que esto significa. Después de que se fue Patricia, don Roberto y yo nos quedamos sentados en la sala en silencio. Hizo café, puso galletas en un plato, ritual automático de alguien que se preocupa. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó. No sé todavía, pero una cosa sí sé. Ya no voy a ser el ingenuo de la historia. Le puedes hacer demanda, es malversación, apropiación indebida. Lo sé, pero una demanda tarda tiempo,
y un abogado cuesta dinero. Y al final, aunque gane, el daño ya está hecho. Tomó un trago de café. «Entonces, ¿qué quieres?» Lo miré. Mi vecino, mi amigo, la única persona que se había quedado a mi lado cuando todos me dieron la espalda. Quiero justicia, pero no de la manera tradicional. Quiero que entienda en carne propia lo que se siente ser usado. Quiero que Miguel abra los ojos. Y quiero mi dinero de vuelta. «¿Y cómo vas a hacer eso?» Sonreí. Una sonrisa chiquita pero decidida. «No sé todavía, pero lo voy a averiguar». El lunes por la mañana me desperté temprano. Me di un baño largo. Me vestí como Dios manda. Me rasuré bien parejo. Agarré todos los documentos que Patricia me había dado. Los puse en una carpeta organizada. Le hablé al licenciado Herrera. El licenciado Herrera era abogado jubilado, amigo de Carmen desde los tiempos de la universidad. Tendría unos 72 años, pero la mente afilada como navaja. «Esteban, qué sorpresa. ¿Todo bien?» «Necesito su ayuda, licenciado. Es urgente». Hice cita con él para ese mismo día a las 2:00 de la tarde, en su oficina, que en realidad era la oficina de su casa, donde todavía atendía a clientes viejos. Cuando llegué, me recibió con café y atención. Le conté todo, desde la inversión inicial hasta la llamada de Sofía, exigiendo los $25,000. Le enseñé los documentos que Patricia me había dado. Lo leyó todo con calma, tomando notas en un cuadernito amarillo. Cuando terminó, se quitó los lentes y me miró serio. «Esteban, legalmente tienes caso. Esto constituye fraude. Agarró dinero para un propósito y lo usó para otro. Puedes demandar, pero sin un contrato formal va a ser difícil comprobar cuánto invertiste. Y una demanda tarda años. ¿De verdad te quieres meter en eso?» «No, quiero arreglar esto de otra manera». «¿Cuál manera?» Respiré hondo. «Quiero hacer un convenio frente a testigos. Quiero que me paguen hasta el último peso. Y quiero que Miguel sepa todo lo que hizo Sofía». El licenciado sonrió. «Estás hablando de una emboscada». «Estoy hablando de justicia». Tomó una hoja en blanco y empezó a escribir. «Entonces lo vamos a hacer así. Te voy a redactar un convenio de pago con plazos, intereses, todo hecho como Dios manda. Y lo vas a presentar en una situación donde no puedan escapar». «¿Cómo así?» «Escoge un lugar público, convoca testigos y ponlos entre la espada y la pared. Si se niegan frente a todos, entonces sí te vas por la vía judicial. Pero si aceptan, garantizas tu dinero sin desgaste». «¿Cree que funcione?» «Creo que si hay algo que le da miedo a la gente deshonesta, es quedar expuesta. Y tienes suficientes evidencias para destruir su reputación». Salí de la oficina del licenciado Herrera con el convenio de pago impreso, firmado, notariado y un plan en la cabeza. Porque si algo aprendí en toda esta vida de maestro, es que las mejores lecciones son las que nunca se olvidan. Y Sofía iba a tener la clase más cara de su vida. Los siguientes 3 días fueron los más extraños de mi vida. No le hablé a Miguel, no le mandé mensaje, no di explicación alguna, simplemente desaparecí del mapa. ¿Y sabes qué pasó? Nada, absolutamente nada. Ni papá, ¿está bien? Ni perdón por el malentendido. Silencio total. Hasta el jueves a las 10:00 de la mañana. Sonó el teléfono. Era él. Lo dejé sonar 3 veces antes de contestar. Necesitaba sentir que ya no estaba desesperado por su atención. «Bueno, papá». Su voz era suave, casi de niño. Ese tono que usaba cuando era chamaco y rompía algo. ¿Está bien? Estaba preocupado. Preocupado ahora. Estaba preocupado. «Estoy bien, mijo. ¿Por qué?» «Ah, no sé. No hemos hablado en unos días. Y eso de que Sofía le habló para pedir dinero, quería explicarle». «No hace falta que me expliques nada». Silencio del otro lado.
Esperaba resistencia, llanto, súplicas. No esperaba indiferencia. Papá, sé que las cosas pasaron medio raro con lo de la inauguración. Todo pasó muy rápido de veras. Sofía fue la que organizó. Yo ni sabía bien a quién había invitado. Miguel, ¿por qué me hablas? La pregunta salió seca, directa. Se atragantó. Papá, ¿qué tiene esto? Claro que no es por dinero. Entonces, ¿por qué es? Porque ya son 2 meses que no viene a verme, excepto para hablar del restaurante. Ya son 3 meses que no comemos juntos. ¿Se acuerda de la última vez que me preguntó si estoy comiendo bien? ¿Si estoy durmiendo bien? Papá, conteste, Miguel. ¿Me considera alguien especial? El silencio que siguió lo dijo todo. Claro que sí, papá. Es mi papá. Qué curioso, porque Sofía dijo que la inauguración era solo para la gente especial y yo no estuve ahí. Ya le pedí perdón por eso. No, diste una excusa. Es diferente. Una excusa es cuando reconoces que te equivocaste y no lo reconociste. Lo escuché respirar hondo del otro lado. Papá, ¿qué quiere que haga? Quiero que seas honesto conmigo. ¿Sabías que Sofía me iba a hablar para exigir 25.000 mensuales? Pausa larga. Muy larga. Platicamos de eso, sí, pero pensé que ella le había explicado bien antes. No me explicó nada, Miguel. Me habló exigiendo como si fuera una obligación, como si fuera un banco. Esa no era su intención, papá. Sí era, y tú lo sabes. Se quedó callado. No tenía argumento porque en el fondo sabía que yo tenía razón. Papá, el restaurante está batallando. Necesitamos ayuda. No. ¿Qué? No, no voy a ayudar más, ni con $25.000, ni con 1.000, ni con 100. Pero papá, ya di 500.000 pesos, Miguel, la mitad de la herencia que dejó tu mamá, y me pagaron con humillación. Ahora se van a tener que arreglar. Estás siendo egoísta. La palabra llegó como cachetada. Egoísta. Yo que había sacrificado toda mi vida por él. Egoísta es el que usa a su papá como cajero automático y luego ni siquiera lo invita a la inauguración. Egoísta es el que solo habla cuando necesita dinero. Piénselo, mijo. Y colgué. Las manos me temblaban. El corazón me latía disparejo, pero esta vez no era dolor. Era fuerza. 2 horas después, Sofía apareció en mi puerta. La vi por la mirilla. Estaba diferente. Sin tacones, sin maquillaje pesado, jeans sencillos, blusa blanca, pelo suelto, tratando de verse humilde, tratando de verse humana. Abrí la puerta despacio. «Don Esteban, ¿podemos platicar?» «¿De qué?» «De todo. De la inauguración, del dinero. Vine a disculparme». La miré en silencio, analizando, buscando sinceridad. No encontré ninguna. «Pásele». Entró. Miró alrededor de la sala como evaluando cuánto valían los muebles. Se sentó en el sillón que le indiqué. Puso una bolsa de papel en su regazo. Traje unos chiles rellenos de queso del restaurante. Esos rellenos que a usted le gustan. No me gustaban los chiles rellenos, pero dejé pasar. «Sofía, diga de una vez a qué vino aquí». Suspiró. Trató de forzar lágrimas. Logró ponerse los ojos rojos, pero no salieron lágrimas de verdad. «Don Esteban, sé que me equivoqué. La inauguración fue mi error. Debería haber insistido en que Miguel lo invitara, pero todo estaba tan apresurado, tantas cosas que resolver. Se me fue de las manos». «¿Y lo de exigir los 25.000? ¿Eso también fue porque andaba apresurada?» Desvió la mirada. «Pensé que Miguel había acordado con usted. Le juro que si hubiera sabido que no le había dicho, jamás habría hablado así». Mentira. Todas mentiras. Y con cada palabra mi coraje crecía, pero mantuve la calma. «Sofía, usted sabe cuánto invertí en el restaurante. 500.000 pesos. Y estamos eternamente agradecidos por eso. ¿Y sabe que legalmente, sin contrato, eso constituye una donación?
¿Que no lo puedo recuperar? Los ojos le brillaron. Por un segundo no pudo ocultar su sonrisa. Sí, técnicamente sí. Pero, don Esteban, usted no le va a hacer eso a su propio hijo, ¿verdad? Le vamos a pagar cuando el restaurante se estabilice. ¿Cuándo va a ser eso? ¿En 5 años? ¿10 años? Necesitamos tiempo. ¿Tiempo? Me levanté de la silla. Tuvieron tiempo para hacer una fiesta de inauguración con 150 personas, pero no tienen tiempo para pagarme. Don Esteban, entiendo que esté molesto. ¿Molesto? Me levanté también. Fui humillado, Sofía, tratado como invisible, usado. Y ahora viene aquí con chiles rellenos y disculpas falsas, pensando que me lo voy a tragar. Vine con el corazón abierto. Vino porque tiene miedo. Miedo de que les corte el grifo para siempre. Miedo de que haga ruido. Miedo de que arruine la bonita imagen que construyó. Se levantó también, cayéndose la máscara. ¿Qué va a hacer? ¿Demandarnos? Suerte. Sin contrato, sin testigos, sin nada. Es su palabra contra la nuestra. Ahí estaba la Sofía verdadera. Fría, calculadora, venenosa. Salga de mi casa. Con gusto, pero se va a arrepentir de darle la espalda a su propio hijo. Cuando de verdad la necesite, ya no habrá vuelta atrás. Él ya me necesitaba, y cuando yo lo necesité, ¿dónde estaba? Agarró la bolsa de los chiles, la aventó al sillón con desprecio. Adiós, don Esteban. Espero que sea feliz en su soledad. Azotó la puerta al salir. Me quedé parado en medio de la sala escuchando el sonido de sus pasos bajando las escaleras. Y entonces, por primera vez en semanas, me reí. Me reí fuerte, porque no sabía, no tenía idea, tenía evidencias, tenía documentos, tenía testigos, y sobre todo, tenía un plan. Y ese plan estaba a punto de explotar en su cara de una manera que nunca iba a olvidar. Después de que se fue Sofía, me senté en la silla del patio y me quedé viendo el horizonte. El sol se estaba metiendo, tiñendo el cielo de ese naranja rojizo que Carmen decía que era el color de la esperanza. Agarré el sobre que Patricia me había dado y volví a leer todo, cada captura de pantalla, cada recibo, cada mentira documentada. Pero algo me molestaba, una pieza que no cuadraba. Si Sofía había desviado 300.000 pesos para comprar un departamento y el restaurante había costado mucho más que los 500.000 pesos que di, ¿de dónde había salido el resto del dinero? Miguel y ella habían ahorrado 240.000 pesos, según él, más mis $1.500.000 menos los $300.000 del departamento. Eso daba 1.440.000 pesos. Pero ese restaurante valía por lo menos $2.500.000 de pesos. ¿Dónde estaba la diferencia? Le hablé al licenciado Herrera. Licenciado, ¿puede averiguar si hay un préstamo a nombre de Miguel o de Sofía? ¿O un crédito empresarial? Puedo intentar, pero me va a tardar unos días. Hágalo por mí. Necesito saberlo. 3 días después, un martes lluvioso, el licenciado Herrera me habló de vuelta. Esteban, tenías razón. Hay un préstamo de 800.000 pesos a nombre de Miguel. Banco Progreso. Tasa de interés absurda. Primer pago vencido el mes pasado. Se me revolvió el estómago. ¿Él lo sabe? Según los documentos, la firma es de él. Así que, teóricamente, sí. Mándeme eso. Todo. Quiero verlo con mis propios ojos. Al día siguiente, el licenciado me dio un expediente completo. Contrato de préstamo, pagos, aval. Y fue ahí, leyendo eso, que explotó la segunda bomba. Sofía era el aval y había puesto como garantía el departamento que había comprado con mi dinero. Volví a leer eso 3 veces para asegurarme de que no me estaba volviendo loco. Había usado 300.000 pesos del dinero que se suponía que era para invertir en el restaurante. Compró un departamento solo a su nombre y luego usó ese mismo departamento como garantía del préstamo para tapar el hoyo que ella misma había hecho.
y si Miguel no pagaba, perdían la garantía. Pero como el departamento estaba solo a nombre de ella, él sería el único perjudicado por el impago. Ella se quedaría con $300,000 limpios, sin ninguna consecuencia. Era una estafa perfecta. Me senté en la mesa de la cocina, con todos esos papeles regados, y por primera vez entendí completamente lo que estaba pasando. Mi hijo no era solo un cómplice, también era otra víctima. Una víctima tonta, egoísta, que me había lastimado terriblemente, pero víctima al fin. Sofía había jugado con los dos, conmigo y con él. Agarré el teléfono, le hablé a Patricia. «Patricia, Miguel sabe que el departamento está solo a nombre de ella». «No», le dijo que estaba en trámite agregar su nombre, pero que iba a tardar unos meses por la burocracia del registro, y él se la creyó. Don Esteban, Miguel siempre se creyó todo lo que ella le decía. Estaba muy enamorado para ver claro. Colgué y me quedé viendo esos documentos. Había tanto material ahí, tantas evidencias, tantos errores. Podía destruir a Sofía con eso. Podía exponerla públicamente. Podía demandar. Podía hacerla pagar. Pero si hacía eso, Miguel se caería con ella. Su nombre estaba en todas partes. Y por muy malo que hubiera sido conmigo, por muy débil, cobarde, egoísta, seguía siendo mi hijo. Así que tenía que ser inteligente, tenía que ser quirúrgico. Le volví a hablar al licenciado Herrera. «Licenciado, si quiero hacer un convenio de pago, ¿puedo incluir una cláusula de revelación de información?» «¿Cómo así? ¿Puedo poner una condición que los obligue a decirme la verdad sobre todo? ¿Sobre el préstamo? ¿Sobre el departamento? ¿Sobre dónde se fue cada peso?» Se quedó pensando callado. «Puedes, pero no están obligados a aceptar». «Ah, van a aceptar, porque la alternativa va a ser peor». «¿Cuál alternativa?» «Demanda por fraude con todas las evidencias que tengo y exposición pública». «Esteban, ¿hablas en serio?» «Muy en serio. Redacte el convenio. Quiero que me paguen los 1.500.000 pesos en 36 pagos mensuales de $45,000 con interés del 3% anual. Y quiero que reconozcan por escrito la malversación». «¿Y si no aceptan?» «Entonces sí voy a la guerra de verdad». El licenciado se quedó callado un momento. «Has cambiado, Esteban». «No he cambiado. Nomás dejé de ser ingenuo». 2 días después, un viernes por la mañana, le mandé mensaje a Miguel. Corto, directo. «Necesito hablar con usted y con Sofía. Asunto urgente sobre la inversión. Mañana al mediodía en el restaurante. Voy con mi abogado. No falten». La respuesta llegó 3 horas después. «Papá, ¿qué es eso del abogado? No hace falta». Le respondí. «Sí, hace falta. Nos vemos mañana». Esa noche apenas dormí. Repasé en mi cabeza cada detalle del plan, cada frase, cada documento. Tenía que estar preparado porque iba a haber lágrimas, gritos, negaciones. Pero no podía flaquear. Al amanecer me levanté, me metí al cuarto que había sido de Miguel cuando era niño. Todavía estaba como él lo había dejado cuando se fue. Pósters de bandas en la pared, librero lleno de libros de la secundaria, la cama individual con la colcha azul que yo mismo había cosido. Me senté en la orilla de esa cama y dejé que salieran las lágrimas. Porque en el fondo, con todo el coraje, toda la desilusión, todo el dolor, seguía siendo mi chamaco. El chamaco que había cargado en brazos, al que le había enseñado a amarrarse los zapatos, al que había llevado a su primer día de escuela. «Carmen», le susurré al vacío, «espero que me perdones, pero tengo que hacer esto. Tengo que enseñarle que el amor de padre no es pasaporte para el abuso». No hubo respuesta, pero sentí una paz extraña, como si Carmen estuviera ahí diciéndome que iba por el camino correcto.
El sábado desperté a las 6:00 de la mañana. Me di un baño largo, escogí mi ropa cuidadosamente, pantalón de vestir negro, camisa de seda blanca, zapatos de piel. Me rasuré al ras, me peiné cuidadosamente, me puse mi anillo de casado que había dejado de usar después de la muerte de Carmen. Tenía que estar fuerte, no solo por dentro, por fuera también. A las 11:00 de la mañana, el licenciado Herrera pasó por mí a casa. Tenía el expediente organizado, el convenio impreso, todo listo. ¿Estás seguro de esto, Esteban? Más seguro que de nada en mi vida. En el camino paramos a recoger a don Roberto y a Patricia. Iban a ser mis testigos, mi apoyo, mi ejército de dos. Cuando llegamos a la puerta de Sabores de mi tierra, respiré hondo. Era hora de dar la lección más grande de mi vida. Y esta vez yo era el maestro y ellos los estudiantes. El restaurante tenía actividad moderada, como 15 mesas ocupadas, ese bullicio típico de comida sabatina. Meseros circulando, olor a comida en el aire, música de fondo tocando bajito. Todo perfecto, todo funcionando, todo construido con mi sudor. Empujé la puerta. La campanita tintineó. Unas cuantas cabezas voltearon. Reconocí a Lupita en una mesa de la esquina con su novio. Saludó con la mano, apenada. Fingí no verla. Miguel apareció de la cocina. Delantal blanco, cara tensa. Cuando vio al licenciado Herrera, a don Roberto y a Patricia atrás de mí, se puso pálido. «Papá, ¿qué es esto?» «Es una reunión. ¿Dónde está Sofía?» Tragó saliva. «Está en la oficina, pero papá, no hace falta traer tanta gente». «Sí hacía falta. Llámela». La voz me salió firme, sin lugar a discusión. Miguel dudó, pero fue por ella. Escogí la mesa más central del restaurante, la que estaba cerca de la entrada donde todos podían ver. Me senté con la espalda derecha, manos cruzadas sobre la mesa. El licenciado Herrera se sentó a mi derecha. Don Roberto y Patricia a mi izquierda. Los clientes empezaron a darse cuenta. El ambiente cambió. Se puso pesado. Apareció Sofía. Tacones, vestido negro entallado, pelo impecable, tratando de mantener la postura de empresaria. Pero cuando vio la gente que traía conmigo, la máscara tembló. Don Esteban, qué sorpresa, no sabía que venía acompañado. «Siéntense, Sofía, los dos». Se sentaron del otro lado de la mesa, uno junto al otro, unidos, o por lo menos tratando de aparentarlo. Abrí el expediente que había traído el licenciado Herrera. Saqué el primer documento, lo puse sobre la mesa, volteado hacia ellos. «Este es el comprobante de la transferencia de 1.500.000 pesos que hice en marzo del año pasado. ¿Se acuerdan, verdad?» Miguel miró el papel, asintió. «Me acuerdo, papá, y estamos muy agradecidos». «Espérenme, no he terminado». Saqué el segundo documento. «Este es el comprobante de que 3 semanas después de mi transferencia, 300.000 pesos salieron de tu cuenta, Miguel, y se fueron a la cuenta de Sofía. Descripción: enganche departamento». La cara de Miguel cambió. Confusión, sorpresa. «¿Cuál departamento?» Sofía se puso rígida. «Miguel, tranquilo, te puedo explicar». «¿De verdad puedes explicar, Sofía?» Saqué el tercer documento. Porque este es el contrato de compraventa del departamento en la colonia americana. Valor 3.640.000 pesos. ¿Comprador? Hice una pausa dramática. Sofía Santos Ferrer, solo ella. Tu nombre no está ahí, Miguel. El silencio que cayó fue ensordecedor. Hasta la música de fondo parecía haberse parado. «Papá, ¿de qué está hablando?» La voz de Miguel salió quebrada. «Estoy hablando de que Sofía usó el dinero que yo les di para invertir en el restaurante y se compró un departamento a su nombre sin decirte». «¿Miguel?» Se volteó hacia ella, ojos muy abiertos. «¿Es cierto?» Ella abrió la boca,
La cerró. Trató de pensar una salida. Miguel, te iba a decir... Era una sorpresa. Iba a poner tu nombre después. Mentira. La voz de Patricia cortó el aire. Se levantó. Miró directamente a Sofía. Le dijiste a Andresa, tu amiga, que si las cosas se ponían feas con Miguel, por lo menos saldrías ganando. Tengo capturas de pantalla de las conversaciones. Todo guardado. Sofía palideció. Miguel cerró los ojos. Hay más. Saqué otro documento. Este es el contrato de préstamo de 800.000 pesos que sacaste del Banco Progreso. Aval, Sofía Santos Ferrer. Garantía, Departamento Colonia Americana. Ese mismo que compró con mi dinero. Me tembló la voz en la última frase, pero mantuve el control. Si no pagas, Miguel, el banco se queda con el departamento. Pero como está solo a nombre de ella, el que pierde eres tú. Ella se queda con los $300.000 limpios. Era como si le hubiera disparado. Miguel se levantó de la silla, se tambaleó, apoyó las manos en la mesa. «Sofía, ¿todo esto es cierto?» No respondió. Solo miró hacia abajo, mordiéndose el labio. «¡Contesta!», gritó. Algunos clientes brincaron. 2 meseros pararon de trabajar. «Sí». Su voz salió en un hilo. Pero iba a arreglar todo. ¿Arreglar? Me robaste. Le robaste a mi papá. Armaste una trampa y me pusiste en el medio. Jaló la silla. Se sentó pesado, manos en la cabeza. Y entonces, por primera vez en años, vi llorar a mi hijo. «Papá, no sabía. Lo juro por Dios que no sabía». Lo miré. Este chamaco que había crecido en mí, que había sido mi razón de vivir. Y sentí una mezcla extraña de dolor y alivio. Sé que no sabías, Miguel. Sé que ella te engañó también. Pero me lastimaste. Permitiste que me tratara como basura. Decidiste no invitarme a la inauguración. Te desapareciste semanas sin hablarme. Y cuando hablabas, era para pedir dinero. Lo sé. Fui un idiota. Fuiste, pero todavía hay tiempo de arreglarlo. Puse el último documento sobre la mesa. El convenio de pago. Este es un convenio de pago. 1.500.000 pesos en 36 pagos mensuales de $45.000 con intereses. Si firman esto aquí frente a estos testigos, no demando, no expongo, no destruyo. Nomás recupero lo que es mío. Sofía trató de jugar una última carta. ¿Y si no firmamos? La miré y por primera vez vio quién era yo realmente. No el viejito ingenuo, el hombre fuerte. Si no firmas, Sofía, te demando por fraude. Tengo evidencias, tengo testigos, tengo documentos. Vas a responder penalmente. Y cuando eso pase, a la prensa le va a encantar la historia de la nuera que le robó a su suegro para comprarse un departamento. Se le abrieron los ojos muy grandes. Y el restaurante se hunde si pagamos todo eso. Deberías haber pensado en eso antes de robarme. El licenciado Herrera puso una pluma sobre la mesa. Tienen 2 minutos para decidir. Miguel agarró la pluma, mano temblando. Firmó. Luego empujó hacia Sofía. Firma. Miguel, yo... Firma. Agarró la pluma. Firmó. La firma salió chueca, enojada. El licenciado Herrera recogió el documento. 3 copias. Una para mí, una para ellos, una para el abogado. Listo. Primer pago vence el 15 del próximo mes. Me levanté de la silla. Miré a Miguel una última vez. Mijo, todavía lo quiero. Pero el amor no significa aceptar faltas de respeto. Cuando aprendas eso, cuando entiendas realmente la magnitud del error que cometiste, mi puerta sigue abierta. Pero no para el hijo que me usó. Para el hijo que crié, para ser hombre de carácter. Me volteé hacia Sofía. Y tú disfruta ese departamento, porque es lo más caro que vas a comprar en tu vida. Te costó tu reputación. Salí del restaurante con la cabeza en alto. Don Roberto me agarró el brazo. Patricia sonrió discretamente.
y cuando se cerró la puerta atrás de mí, respiré. Respiré como no había respirado en meses, porque por primera vez desde la muerte de Carmen volvía a tener el control de mí mismo. Han pasado 6 meses desde ese sábado en el restaurante. 6 meses que cambiaron todo. El primer pago mensual llegó el día 15 exacto. 45.000 pesos depositados en mi cuenta. Revisé 3 veces para asegurarme de que no era un sueño. No lo era. El segundo pago también llegó. Y el tercero. Todos el día acordado, sin retraso. Descubrí después, por Patricia, que Miguel había vendido su carro, un sedán nuevo que había comprado en la época de euforia con el restaurante. Lo vendió y se consiguió uno usado, más sencillo. El dinero se fue directo a mi cuenta. No sentí lástima, sentí respeto, porque por primera vez en su vida estaba pagando por sus propias decisiones. Sofía. Bueno, esa historia tomó un rumbo que ni me imaginaba. 2 semanas después de nuestra reunión, Miguel apareció en mi puerta, solo, sin avisar. Toqué el timbre y se me aceleró el corazón. Todavía dolía verlo, pero abrí de todas maneras. Subió despacio, como si cada escalón pesara toneladas. Cuando abrí la puerta, estaba diferente. Más flaco, ojeras profundas, barba sin rasurar. Parecía que había envejecido 10 años en 15 días. «Hola, papá». «Hola, mijo». Nos quedamos ahí parados frente a frente, sin saber por dónde empezar. «¿Puedo pasar?» Le hice lugar. Entró, miró alrededor como si visitara la casa por primera vez. Se sentó en el sillón donde se aventaba cuando llegaba de la escuela de chamaco. Terminé con Sofía. Las palabras salieron secas, sin emoción, como alguien reportando un hecho. ¿Cuándo? Hace 3 días, después de que tuvimos una pelea enorme. Me dijo que era débil, que debería haber estado de su lado, que usted se estaba inventando todo. Entonces le pedí ver el contrato del departamento. Se negó. Ahí supe que todo era cierto. Se pasó la mano por la cara. Fui al registro, pedí una copia del documento. Todo está realmente solo a su nombre. Y cuando la volví a confrontar, ya ni lo negó. Solo dijo que lo hizo para proteger sus bienes en caso de que nos separáramos, como si yo fuera una amenaza. Hizo una pausa larga. Papá, fui un idiota, un ciego, un cobarde. Dejé que lo maltratara, dejé que lo excluyera. Fingí no ver porque estaba, no sé, hechizado. Pensé que era diferente, moderna, ambiciosa. Pero no era nada de eso, solo era interesada. Las lágrimas empezaron a rodarle por la cara. Y ver a mi hijo llorar así, quebrado, fue una de las cosas más difíciles que he enfrentado. Papá, sé que no merezco perdón. Sé que quebré su confianza. Pero estoy aquí para decirle que voy a pagar hasta el último peso. Voy a trabajar lo que sea necesario. Voy a vender lo que haga falta. Pero usted va a recuperar su dinero. Sé que vas a pagar, Miguel. Los pagos están al corriente. No es solo por el contrato. Es porque está bien. Es lo mínimo que puedo hacer. Me quedé callado. Lo dejé desahogarse porque a veces lo mejor que puede hacer un papá es escuchar. ¿Y el restaurante? Pregunté. Está funcionando, con dificultades, pero está funcionando. Tuve que despedir 2 empleados, recortar gastos, renegociar con proveedores, pero se mantiene, y estoy yendo a terapia. ¿Terapia? Sí, 2 veces por semana, porque me di cuenta de que tengo problemas, papá, de autoestima, de dependencia emocional, no sé, de ser hombre. Necesito aprender a ser mejor. Esas palabras me tocaron de una manera que no esperaba, porque mostraban madurez, mostraban que realmente estaba cambiando. Papá, sé que va a tomar tiempo, sé que voy a tener que demostrar que cambié, pero quería preguntarle algo. ¿Qué? ¿Puedo volver a comer aquí los domingos? Sin hablar de dinero, sin pedir nada.
solo para estar con usted como antes. Lo miré, mi hijo, el chamaco que había cargado en brazos, el hombre que me desilusionó, el ser humano que estaba tratando de empezar de nuevo. Puedes, pero con una condición. ¿Cuál? ¿Lavas los platos después? Esbozó una media sonrisa, la primera sonrisa sincera que le veía en meses. Trato hecho. Y así regresaron los domingos. Con el guisado de pollo, sencillo, sin lujos, sin fiesta. Solo él y yo platicando de la vida, de errores, de nuevos comienzos. Sofía, supe que regresó a vivir con sus papás. El departamento se vendió para cubrir parte del préstamo que estaba ahorcando a Miguel. Perdió todo, todo lo que había robado. Y según Patricia, ahora trabaja como vendedora en una tienda de ropa. La ironía de la vida. No sentí coraje, sentí indiferencia, porque ya no ocupaba ningún espacio en mi pecho. En cuanto a mí, bueno, la vida tomó un giro inesperado. Don Roberto, que había sido mi apoyo durante toda esta pesadilla, se convirtió en algo más. Empezamos a salir. Cine, caminatas en el parque, cenas sencillas en casa. Nada apresurado, nada forzado, solo buena compañía. Esteban, me dijo una de esas tardes después del café en el patio, no te quiero apresurar, pero te aprecio. Y creo que merecemos una segunda oportunidad de ser felices. Yo también te aprecio, Roberto. Y sí, merecemos eso. No nos casamos, no vivimos juntos, pero construimos algo bonito, algo basado en respeto, compañerismo, compañía. Las cosas que realmente importan. Mi dinero va regresando poquito a poco. Ya recuperé la mitad de lo que había invertido y sé que voy a recuperar el resto. Pero más importante que el dinero, recuperé mi dignidad. Aprendí que el amor de padre no se puede confundir con sumisión, que la generosidad tiene límite, que el respeto no es negociable, y que nunca, nunca es tarde para pararse y decir «hasta aquí». El otro día estaba regando mis geranios, esos rojos que Carmen me había regalado, cuando pensé en ella. ¿Y sabes qué sentí? Gratitud. Gratitud de que me dejara una estructura, de que fuera compañera, de que me enseñara, aún sin palabras, que el amor verdadero es compañerismo. Y sentí orgullo, orgullo de mí mismo por no rendirme, por pelear, por demostrar que un hombre de 70 años puede levantarse de sus cenizas. Hoy, cuando me veo en el espejo, veo a alguien diferente. No el Esteban quebrado de hace 6 meses, el Esteban que renació de sus cenizas, más fuerte, más sabio, más completo. Y si hay una lección que quiero dejar para quienes me escuchan, es esta: nunca dejes que nadie te haga sentir chiquito. Ni un hijo, ni una nuera, ni familia. Porque vales mucho más de lo que pueden ver las personas que te usan. Me tomó 70 años aprender que quererse a uno mismo no es egoísmo, es supervivencia, es dignidad, es justicia. Y hoy sobreviví, con la cabeza en alto y el corazón en paz. La semana pasada pasé por el restaurante, no para confrontar, no para pelear, solo para ver. Estaba funcionando bien. Había gente comiendo, meseros atendiendo, el ambiente era agradable. Miguel estaba en la cocina, lo vi a través de la ventana de servicio. Concentrado, trabajando, serio. No entré, no era necesario. Solo quería ver que estaba saliendo adelante por su propio esfuerzo. Cuando me iba, Miguel me vio desde adentro. Salió corriendo. «Papá, ¿por qué no entró?» «Nada más pasaba. Está bien el lugar. ¿Quiere pasar? Le invito a un café». «Otro día, mijo. Hoy tengo cita con don Roberto. Vamos al cine». Sonrió. Una sonrisa genuina. «Me da mucho gusto, papá. Se merece ser feliz». Esas palabras, viniendo de él, significaron más que cualquier disculpa. Porque ahí entendí que había aprendido la lección. Que había entendido que un hijo no es dueño de la felicidad de su padre. Que los papás también tenemos derecho a vivir,
a amar, a ser felices. Le di un abrazo, el primer abrazo que nos dábamos en más de un año. Te quiero, mijo. Y yo a usted, papá. Y gracias. ¿Por qué? Por enseñarme que el respeto no se pide, se gana. Y ahí, parado en la banqueta frente al restaurante que había financiado con mi sudor, abrazando al hijo que me había traicionado y que ahora trataba de redimirse, entendí algo importante. La familia no es la gente que comparte tu sangre. La familia es la gente que respeta tu corazón. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía familia de nuevo. Ayer fue domingo. Miguel llegó puntual a las 2:00, como habíamos acordado. Traía flores del mercado, unas margaritas sencillas. Para la casa, me dijo. Cocinamos juntos. Él picó verduras, yo sazoné el pollo. Platicamos de cosas sencillas, del clima, de las noticias, de sus planes para el restaurante. Después de comer, lavó los platos como habíamos acordado, sin protestar, sin hacerse del rogar, solo cumpliendo su palabra. Cuando terminó, nos sentamos en el patio con café. «Papá», me dijo de repente, «¿me perdona?» La pregunta me agarró desprevenido. «¿Por qué me preguntas eso?» «Porque he estado pensando mucho en todo lo que pasó, en lo que le hice, en cómo lo traté, y me duele». «Miguel, el perdón no se pide, se gana». «Lo sé, por eso le pregunto, ¿siento que lo he ganado?» Lo miré, este hombre de 35 años que seguía siendo mi chamaco. Vi arrepentimiento genuino, vi cambio real, vi humildad. «Sí, mijo, lo has ganado». Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Gracias, papá». «De nada. Pero, Miguel». «¿Sí?» «El perdón no borra las consecuencias. Todavía tienes que terminar de pagar. Todavía tienes que demostrar cada día que cambiaste. El perdón no es olvido. Es darle una oportunidad al futuro». «Lo entiendo». «¿Seguro?» «Seguro». Y creo que sí lo entendía, porque había madurez en sus ojos, había comprensión. Esa noche, cuando se fue, me senté en mi sillón favorito con una taza de té. Don Roberto llegó como todas las noches con pan dulce y compañía. «¿Cómo fue el domingo?», me preguntó. «Bien, muy bien». «¿Ya lo perdonaste?» «Sí». «¿Y cómo te sientes?» «Libre». Y era cierto, me sentía libre, libre del rencor, libre del dolor, libre de la carga de ser víctima. Porque perdonar no es olvidar. Perdonar es decidir que tu paz vale más que tu dolor, que tu futuro vale más que tu pasado. Esta mañana desperté temprano, hice mi café, salí al patio, regué mis plantas. Los geranios rojos estaban floreciendo hermosos. Carmen hubiera estado orgullosa. El teléfono sonó. Era Miguel. «Buenos días, papá. Nada más quería decirle que deposité el pago de este mes y que lo quiero». «Gracias, mijo. Yo también te quiero». «¿Nos vemos el domingo?» «Nos vemos el domingo». Colgué y sonreí. Una sonrisa tranquila, satisfecha, porque había ganado algo más valioso que dinero. Había ganado respeto, había ganado dignidad, había ganado la lección más importante de mi vida. A veces hay que tocar fondo para aprender a volar. A veces hay que perderse para encontrarse. A veces hay que morir un poquito para renacer completo. Si esta historia te tocó el corazón, si alguna vez has pasado por algo parecido, o conoces a alguien que esté pasando por esto, deja en los comentarios desde dónde nos ves, cuéntanos tu historia. Porque aquí no juzgamos, acogemos. Dale like si crees que nunca es tarde para empezar de nuevo y suscríbete a los consejos del abuelo para seguir viendo historias reales de gente que se niega a ser pisoteada. Porque todos merecemos una segunda oportunidad. Pero nadie merece ser usado. Un abrazo a cada uno de sus corazones. Y recuerden, son más fuertes de lo que se imaginan. La vida me enseñó que el amor verdadero no es someterse,
es respetarse mutuamente, que la generosidad tiene límites, y esos límites se llaman dignidad, que nunca es tarde para decir no cuando algo está mal, y que a veces las personas que más amamos son las que más nos lastiman. Pero eso no significa que debamos permitirlo. Hoy camino con la frente en alto. Tengo 70 años, pero me siento renacido. Porque aprendí que la edad no es el número de años que has vivido. La edad es la sabiduría que has ganado. Y hoy soy sabio. Hoy soy libre. Hoy soy feliz. Y si un viejo maestro de matemáticas puede levantarse después de ser traicionado por quien más amaba, tú también puedes. Nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para ser feliz. Porque la vida no termina a los 70. A los 70, la vida apenas comienza a tener sentido. Con cariño y respeto, desde Guadalajara, Jalisco, Esteban Ramírez Hernández. Un hombre que aprendió